Dicen que la mejor defensa es el ataque y esa parece ser precisamente la estrategia que ha adoptado el expresidente Alan García para alejar de sí la sombra que arroja sobre su gestión el feo asunto de los narcoindultos. Para su exministro de Justicia, Aurelio Pastor, sin embargo, las cosas lucen cada vez más complicadas, como nos explica en el siguiente informe Graciela Villasís. Ninguno con mi partido y a la que sigo siendo aprista y moriré siendo aprista. La detención de Miguel Facundo Chinguel, el expresidente de la Comisión de Gracias Presidenciales durante el gobierno aprista, ha remecido los cimientos más sólidos del Partido de la Estrella. Nadie esperaba que aquel hombre al que hasta hace poco Alan García calificaba de probo y defendía a capa y espada, asegurando que hasta volvería a nombrarlo en el mismo cargo, enfrentaría 9 meses de prisión por denuncias de corrupción e indicios muy graves en su contra. El señor Miguel Facundo Chinguel fue designado por el ministro, pero con mi asentimiento, porque es una persona. Yo quiero decirle lo siguiente: el señor Chinguel es un hombre de condición social muy baja, pero tiene varios títulos universitarios, y lo que hacía este hombre, lo volvería a nombrar, porque este hombre sí actuó bien, era ir al penal. A Miguel Facundo se le acusa de haber liderado desde su privilegiado puesto una organización criminal que permitió la excarcelación de cabecillas de bandas internacionales de narcotráfico, de nigerianos, colombianos y mexicanos, entre otras, previo pago de un buen fajo de billetes. Denuncia que no solo se basa en los testimonios de varios colaboradores, como el exdelegado del penal de Lurigancho, Carlos Butrón dos Santos, alias Brasil, sino en documentos y hasta en depósitos de dinero realizados en cuentas de terceros por parte de exinternos que, pese a la gravedad de sus delitos, lograron la conmutación de sus condenas. Dinero que habría terminado en manos de unos excomisionados, según lo señala la denuncia del fiscal supraprovincial anticorrupción, Walter Delgado. En la imputación que realiza el Ministerio Público, señor juez, el señor Miguel Facundo Chinguel lideraba esta organización criminal. Junto con Facundo Chinguel han sido denunciados 7 integrantes de la Comisión de Gracias Presidenciales como presuntos coautores del delito de cohecho propio y otras 5 personas en calidad de cómplices primarios por los delitos contra la tranquilidad pública y asociación ilícita para delinquir. Pero lo que ha causado aún más sorpresa es la investigación preliminar que se ha iniciado con el exministro de Justicia en el gobierno aprista, Aurelio Pastor, por el llamado caso narcoindultos. Si es que se encuentran algunos elementos que dan lugar a una investigación preparatoria y como consecuencia de ello ya una supuesta acusación, tendríamos que pedir al Congreso que haga el levantamiento correspondiente del fuero. La denuncia es clara y precisamente el colaborador que ha permitido desenredar la madeja y llegar a las pruebas contra el exministro Aurelio Pastor ha solicitado garantías para su vida. En esta carta que presentamos en exclusiva, se reafirma lo declarado ante la Fiscalía y responsabiliza al propio Pastor por si alguien atenta contra él. Pero ¿cuáles son esas pruebas o indicios que involucran a Pastor y que han motivado una investigación en su contra por parte de la Fiscalía de la Nación? Aquí los detalles. Según el colaborador eficaz 001, cuya identidad era secreta pero que ya fue revelada por el propio Aurelio Pastor y que ha motivado una denuncia en su contra, responde al nombre de Marco Antonio Galvez Tello, natural de Tarapoto, San Martín. Aurelio Pastor, como ministro de Justicia, solía visitar los penales en compañía del entonces presidente de la Comisión de Gracias, Facundo Chinguel, como vemos en estas imágenes. En estas visitas incluso se congratulaba del número de conmutaciones y gracias logradas en su gobierno. 68 conmutaciones que esta semana han sido publicadas para internos de este penal de Lurigancho, que hoy tiene aproximadamente 9.400 internos. No hay que olvidar que 5 meses atrás eran 11.500, de manera que con una política de mejorar la distribución de los internos en los penales de Lima y del país, hemos logrado que Lurigancho pase hoy a 9.500. El testigo Galvez Tello aseguró al fiscal Walter Delgado que fue durante una de estas visitas, mientras estuvo recluido en el penal de Lurigancho, que se acercó al entonces ministro y congresista Aurelio Pastor, pues asegura que se conocían porque ambos nacieron y crecieron en San Martín. Dice la denuncia fiscal:
que el entonces ministro sostuvo una reunión con los internos de los pabellones 7, 9 y 11, la misma que se habría realizado en el pabellón 11. En aquella ocasión, el citado colaborador se acercó al exministro Pastor, señalándole que quería que lo ayudara en un tema, a lo que el exministro le respondió que conversara con Pepe Marrufo en alusión a su asesor en el Congreso, José Manfredi Marrufo Acosta. Según Marco Antonio Gálvez, él llamó al asesor a quien le solicitó interceda en la conmutación de 9 años de pena privativa de la libertad de un primo que estaba dispuesto a pagar $15.000. El supuesto primo al que Gálvez se refería era el ciudadano checo Eugene Sorgo, sentenciado a 15 años de prisión por tráfico ilícito de drogas. Marco Antonio Gálvez repite esta misma versión ante la megacomisión que preside Sergio Tejada. Lo que indica ese testimonio es que se dio una conversación previa con el propio ministro. Él señaló que la reunión se lleve a cabo con su asesor Marrufo y aquí acordaron un pago de $15.000. Donde había una serie de mecanismos para que lleguen esos $15.000 y después se repartan. Posteriormente, siempre según el testimonio de Marco Antonio Gálvez, el nuevo delegado general del penal de Lurigancho, Henry Abel Cutipa Paricagua, le dijo que el tío, en referencia a Miguel Facundo, me dice que tienes un primo que necesita apoyo. El colaborador le respondió que se trataba del ciudadano checo Eugene Sorgo. Gálvez asegura que el delegado del penal le mostró un documento en donde se precisaba los años que se le iban a conmutar a Eugene Sorgo, información que solo era manejada por la Comisión de Indultos y Gracias Presidenciales, presidida por Miguel Facundo Chinguel. Es así que el 5 de marzo de 2010 se publicó en el diario El Peruano la resolución suprema firmada por el expresidente Alan García y el entonces ministro Aurelio Pastor, en la que efectivamente se le conmutaba la pena al ciudadano checo Eugene Sorgo de 15 a 6 años de pena privativa. Es decir, se le redujeron los 9 años que había solicitado según el testimonio de Gálvez. Además de su versión, Marco Gálvez adjuntó otras evidencias cruciales como correos electrónicos y la ruta que habría seguido el dinero para concretar la conmutación del interno checo. Según Marco Gálvez, $18.000 fueron inicialmente depositados en el banco de crédito, en la cuenta de Araceli Viviana Ugaz Murga, una amiga suya a la que dijo era dinero para el pago de abogados. Según la denuncia, de los $18.000, $15.000 habrían servido para pagar la conmutación de pena de Sorgo y los $3.000 restantes habrían servido para cubrir los gastos del propio interno. Este dinero, según Marco Gálvez, fue entregado por Araceli Ugaz a 3 personas que el delegado del penal Henry Cutipa le indicó. Información que ha sido corroborada por la testigo Araceli Ugaz plenamente, incluso con los comprobantes bancarios correspondientes. El exministro Aurelio Pastor ha dicho en una entrevista que no conoce a Marco Antonio Gálvez, el expropietario del diario Al Día y exconductor de una radio en Tarapoto. Según Gálvez, cuando salió del penal de Lurigancho, siguió intercediendo por la conmutación de otros internos como el israelí Zip Chen y el polaco Senti Maciej, ambos sentenciados por tráfico ilícito de drogas. A ellos se les habría pedido $2.000 para iniciar sus trámites de reducción de condena, pero como se produjo la sorpresiva salida de Pastor del Ministerio de Justicia, estos no prosperaron. Gálvez respalda esta versión con correos electrónicos que contenían informes favorables de ambos presos y que habría intercambiado con el delegado de Lurigancho, Henry Cutipa, quien asumió esa responsabilidad tras la liberación de Carlos Butrón dos Santos en noviembre de 2008. Otra prueba que respalda la cercanía entre Marco Antonio Gálvez, Aurelio Pastor y su asesor José Marrufo son las visitas que Gálvez realizó a la oficina del entonces congresista. Según este reporte de visitas del Congreso, Marco Gálvez visitó la oficina de Aurelio Pastor el 30 de noviembre de 2010, cuando ya había dejado de ser ministro. Su ingreso fue autorizado por el entonces asesor del congresista José Marrufo. Luego, el 7 de diciembre de ese año, volvió a esta oficina y permaneció durante media hora en ese despacho. 3 días después, visitó la oficina de Pastor. En las 3 oportunidades, fue el asesor Marrufo quien autorizó su ingreso. Buscamos al ex asesor Marrufo en su vivienda, le dejamos un recado y nunca respondió. Buenas, ¿qué tal? ¿El señor Marrufo se encuentra? ¿José Marrufo? ¿No está? En su defensa, escribió en su Facebook lo siguiente: hasta este instante no he recibido citación ni comunicación alguna, pero desde ya declaro que me someto a cualquier investigación y pido que se lleve esta a fondo hasta llegar a la verdad y que ésta se haga pública.
Marco Antonio Gálvez ha regresado a prisión, pero esta vez se encuentra recluido en un penal de Tarapoto por el delito de falsificación genérica. Al enterarse de que su testimonio se hizo público, ha pedido garantías por su vida y la de su familia. Dice su carta: estas noticias me causan un grave perjuicio debido a que mi vida, mi integridad y la de mi familia corren peligro, ya que he sido objeto de amenazas por parte de terceros hacia mi familia y contra mi abogado defensor. En otro extracto señala que responsabilizo de cualquier acto atentatorio contra mi persona, mi familia y mi abogado al señor Aurelio Pastor Valdivieso, el mismo que habría cometido el delito contemplado en el artículo 4098 del Código Penal. La familia de mi patrocinado, señor Marco Gálvez Tello, se encuentran completamente atemorizados debido a que el señor Aurelio Pastor es una persona muy influyente, tiene mucha gente a su disposición que realmente pueden hacerles mucho daño. Voy a iniciar una denuncia penal contra el señor Aurelio Pastor por haber revelado pues la identidad de esta persona, ¿no? En este caso, que está envuelto, inmerso dentro de un proceso de investigación de actos de corrupción de funcionarios, y eso pues es un peligro latente. Intentamos reiteradamente una entrevista con el exministro Aurelio Pastor, pero no aceptó. Ya no sé si hablar porque está grabando. Señor Pastor, lo que pasa es que entiendo que la producción se ha comunicado con usted. No puedo hablar, si no puedo hablar contigo, en esas circunstancias no puedo hablar. En el caso del exministro Aurelio Pastor, él ya acaba de declarar que no era mesa de partes, que él sí estudiaba los expedientes, y eso lo puede comprometer más quizás, porque hay expedientes que a todas luces son irregulares, que a simple vista se ve que han sido maquillados, como nos dijo uno de los informantes. Frente a las graves evidencias contra Miguel Facundo y sus más cercanos colaboradores, así como las dudas que recaen sobre el exministro Pastor, el expresidente Alan García, quien hasta hace poco se mostraba conforme con los avances y las respuestas que dio ante la mega comisión del Congreso, ha interpuesto una acción de amparo contra este grupo de trabajo, alegando la vulneración de sus derechos y en busca de que se le separe de la investigación, pese a que él mismo aseguró meses atrás que no apelaría a este tipo de recursos. Por lo que a mí toca, yo no me defiendo con recursos de amparo ni con llantos. Así como uno está, y estoy, dispuesto a ser investigado y a ser acusado de lo que sea, pero si se descubre que eso no es cierto, que los que acusaron renuncien públicamente, yo los desafío. Bueno, la acción de amparo dice claramente que busca que se deje sin efecto todo lo actuado con respecto a su persona. Es decir, que lo desaparezcamos de nuestros informes, que simplemente se borre su nombre, se borren todos los documentos que tengamos, sus testimonios en la comisión, de manera que no sea investigado. Ahora, los dirigentes apristas han marcado distancia de Miguel Facundo y han saludado el trabajo que viene realizando la Fiscalía. Pero es evidente que existe mucha preocupación por las repercusiones que tendrá esta investigación en los próximos meses, teniendo en cuenta que el expresidente Alan García, junto con sus exministros de Justicia, refrendaron con sus firmas todos los informes sobre conmutaciones e indultos que elaboró el hoy detenido Miguel Facundo. Durante el segundo gobierno aprista se aplicó una política penitenciaria que buscaba el deshacinamiento de las cárceles. En total se liberó a 5.500 internos. De acuerdo a las pesquisas que viene realizando la Fiscalía Anticorrupción, así como la megacomisión, muchos de ellos obtuvieron su libertad irregularmente. Serán las propias investigaciones las que determinarán cuál fue el grado de responsabilidad de cada funcionario y hasta qué nivel se traficó con las apetecibles conmutaciones.